y todos nos reunimos nuevamente en estos sábados de conversación en vivo. Desde la AGTF los saludamos, María Inés Coloma, como representante de la Asociación Gremial de Terapeutas Florales. Les da la más cordial bienvenida a este nuevo sábado de en vivo, conversando con nuestro maestro invitado José Antonio Sande. Vamos a darle la bienvenida y a buscar a José Antonio para que iniciemos la conversación. Ahora sí. ¿Ves? Con práctica, un poquito más de práctica, todo se soluciona. Usted lo sabe, maestro, más que yo, los años de experiencia, lo que aportan a que las cosas se hagan más fáciles. Bienvenido este sábado, José Antonio. Gracias por acompañarnos para seguir conversando acerca de este tema tan hermoso y tan interesante para todos los terapeutas florales, para los seguidores también de la terapia floral y por supuesto también para nuestros consultantes. José Antonio Sande, terapeuta emocional que nos acompaña desde España para seguir conversando acerca de los mapas emocionales. ¿Cómo estás, José Antonio? Pues bien, aquí pasando calor porque aquí ahora estamos en el verano total. Pero bien, mira, nos hemos vestido de negro los dos hoy. Mira, bueno, las coincidencias, las sincronías de la vida. Bueno, estoy contento de haber dado con el botón justo y poder estar con vosotros. Y con muchas gracias. Gracias a ti por estar también y a todos los que ya se están uniendo, que nos están acompañando hoy día. Vamos a seguir conversando entonces acerca de esta herramienta que son los mapas emocionales. Para contextualizar un poquito, José Antonio, recuérdanos cómo llegaste a esta herramienta tan útil en la terapia floral. Pues mira, hace ya, cuando yo empecé a dar las clases de terapia floral, trabajando con Luis Jiménez, y entrábamos en los conceptos de las estructuras emocionales, ¿no? Las flores de Bach, cada una de las flores está vinculada a una estructura emocional, son 38 flores, 38 estructuras emocionales. Y en la experiencia, afortunadamente para mí, tengo un campo de pacientes muy amplio y esa experiencia me hizo empezar a ver patrones. Ten en cuenta, y lo digo para todos vosotros, que yo tengo una energía de Virgo muy marcada. Entonces los Virgos enseguida ven el orden dentro del orden, o el orden dentro del caos. Y yo empecé a ver como patrones, unos patrones que al principio enseñaba a los alumnos, les decía, bueno, muchas personas que están en castaño blanco, en white chestnut, tratan de hacer un control excesivo sobre su mente y se pasan a cherry plan. O muchas personas que viven en cerato, hacen un giro hacia Rockwater y se vuelven muy autoexigentes. Empezaba a ver esos patrones que poco a poco se convirtieron en listas de esta estructura, de esta, y cada vez que profundizaba más y se lo explicaba más a los alumnos, ya se convertían, en vez de en listas, en árboles, en mapas conceptuales, Claro. ¿no? De una emoción primigenia, cualquiera, una emoción como la autoexigencia excesiva, llevaba a la necesidad de control, al miedo al fracaso, al perfeccionismo y a sclerantus, a la duda, ¿no? Y de ahí fue creciendo, y todo esto tiene que ver con la oportunidad que yo tengo de ser docente, porque si me quedo solo en la consulta, pues no tendría que explicarlo, lo llevaría yo dentro de la cabeza y lo aplicaría. Pero al ser docente y dar tanta formación en terapia floral, pues tenía que explicarlo, y para explicarlo tenía que sacarlo. Lo iba poniendo en la pizarra y cada vez se hacía más complejo hasta que llegó un momento en que no tuve otro remedio que desarrollarlo ya en manual y vincularlo a la terapia floral. Claro. Y así surgen los mapas emocionales. La verdad es que los apuntes que estoy terminando de poner bonitos, porque los apuntes hechos ya estaban, ¿no? Pero para la formación que vamos a ofrecer, llevaba escribiéndolos muchos años, incluso con alumnos míos colaborando, viendo matices que yo no había percibido. Y hoy en día las relaciones entre estructuras y entre programas emocionales
son cientos e incluso miles. Y eso es lo que queremos ofrecer, ¿no? La terapia floral en base a comprender cómo una persona se pasa de una estructura emocional a otra o de una flor a otra. Claro. Y dentro de estas estructuras hay una jerarquía también. Hay Sí, estructuras de base, claro. Sí, la jerarquía sobre todo es temporal. Es decir, hay estructuras emocionales que se implantan antes en la persona y otras que se van derivando. Yo no presentaría las 38 estructuras como se presentan, por ejemplo, en el formato 12, 7 y 19, ¿no? Los 12 sanadores, 7 ayudantes, 19 nuevos remedios. Ni siquiera en los 7 grupos, aunque esté organizado de esa manera, Claro. sino que una estructura cualquiera, sea porque nazcamos con esa instrucción en nuestra carta natal o en nuestra alma, o sea porque se nos enseñó desde muy pequeños, pero una estructura cualquiera, Rockwater o Cherry Plant o Aspen o Mimulus o la que sea, puede ser la primera o una de las primeras de esa jerarquía en el mapa emocional. Okay. Y eso depende de la vida y del alma de las personas. Claro. Y los consultantes, tus pacientes, ¿cómo llegan a tu consulta desde esos mapas? ¿Cómo empezamos a estructurar esos mapas, a mirar esa estructura primaria o esa estructura que está en ese minuto viviendo? Bueno, los pacientes, hay dos maneras de acercarles a los mapas. Habitualmente yo lo que hago es un trabajo de terapia y terapia emocional y terapia con flores de Bach, y en un momento determinado, cuando les siento preparados, hago una sesión exclusiva de mapa. Y para eso hay unas fichas, unas técnicas, y entonces esa sesión es exclusivamente para hacer su mapa emocional en una pizarra, o bien para hacer una parte de su mapa emocional que esté vinculada a algo, ¿no? A la autoexigencia, o a la comida, o al hermano, o al padre. Esa es la manera más que yo utilizo. Primero se preparan y se hacen un proceso de autoconocimiento y luego en un momento determinado podemos montar su mapa emocional. Otra manera que también he empleado es la de ir enseñándoles poco a poco sus mapas emocionales. Hoy mismo, pues, puedo sacarlo, hoy mismo le he enseñado un poco un mapa emocional de un aspecto de una paciente que su gran problema en este momento es que acaba de empezar a trabajar, tiene 23 años y va al trabajo con ansiedad. Cuando se pone en el trabajo entra en ansiedad. Entonces, lo que hemos hecho es ir el mapa de abajo hacia arriba. En vez de el inicio al final, cogemos el síntoma y empezamos a mirar qué te lleva a este síntoma. Entonces, tenía el programa emocional de responder a las expectativas de los demás. ¿Vale? Eso es un poquito de presión. Bueno, se puede asumir. El miedo a la equivocación, el miedo a hacerlo al fracaso, la necesidad de hacerlo perfecto, el miedo a que le despidan del trabajo. Entonces, empiezan a aparecer una serie de programas emocionales que forman el nivel previo a la ansiedad, que al final son miedos. Y la ansiedad es la señal de alarma de que esos miedos han llegado a un punto en el que le tienen que hacer reaccionar. Pero es que por encima de esos programas hay otros que tienen que ver generalmente con la infancia, con la educación recibida entre los 0 y los 10 años. Y así vamos creando niveles hasta que damos con el origen. Esa es una manera, partir del síntoma e ir hacia atrás, hasta encontrar el origen. Y otra manera, cuando ya se tiene perspectiva suficiente, es plantear el origen, sobre todo a nivel didáctico. Es más fácil plantear el origen y luego desarrollar las consecuencias. Pero eso es a nivel didáctico. Luego, a nivel terapéutico, si cogemos la consecuencia última, podemos ir hacia atrás y encontrar el origen emocional. O sea, el programa emocional, la estructura emocional y la flor o las flores que necesitamos para trabajar eso. Interesante, porque igual estás mostrando dentro de este trabajo, entonces, el mostrarle al consultante los distintos niveles por los cuales van pasando estas emociones o estas estructuras que van formando finalmente su síntoma.
Sí, voy a ¿Qué es enseñaros, lo que lo trajo a la consulta? sí, os voy a enseñar el de esta chica, que está hecho en plan, que no está hecho, digamos, en una pizarra, ni está hecho en ordenador, está hecho a mano, para que ella fuese viendo, o sea, que es de una manera como muy natural, ¿no? A ver, que Ajá. lo tengo aquí. Aquí lo tengo, pues sí. Ya os digo que este no está súper diseñado, pero mirad, aquí abajo Ah, está la ansiedad y estos fueron los programas emocionales sucesivos que le fueron llevando ahí, ¿no? Eh, esto solo es para que la persona entienda que su ansiedad no es más que una respuesta natural y que el problema no está en la ansiedad. El problema está en toda esta programación emocional previa que es la que le lleva a la persona a tener ese síntoma. Si se pelea con el síntoma, ese síntoma solo es una señal de alarma. Es como si cortas los cables de la señal de alarma, pero no has apagado el fuego. claro. Entonces, como veis aquí, hay una progresión, en este caso es piramidal, siempre es piramidal, siempre hay más abajo que arriba. Y va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que encontramos los primeros programas emocionales, que son los creadores del resto, ¿no? Y que si lo hacemos suficientemente profundo, la mayoría de las veces llegamos a la infancia. A la infancia o al alma. O al alma, claro. Claro. Entonces, en este trabajo con los mapas emocionales, vamos a ver jerarquía, vamos a trabajar con niveles, Sí, vamos a trabajar con las señales y los síntomas, sí, ¿cierto? sí. También están los niveles, las señales, los síntomas, la jerarquía temporal. También se va a ver cómo desde unas emociones primigenias, a veces grabadas por mandatos familiares, por ejemplo, tienes que ser la mejor. Eso va arriba. O sea, puede ser el primer programa emocional, el que se llama el programa emocional primigenio, y Ok. desde tienes que ser la mejor deriva a perfeccionismo, Krabappel, autoexigencia, Rockwater, poder con todo, Oak, responsabilidad absoluta, Elm, Ujú. y, y de ahí pues vamos derivando, 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 y al final eso puede repercutir pues en un estado de ansiedad, en un estado de agotamiento, en una vida, pues yo qué sé, amargada, porque solo se dedica a ser la mejor, ¿no? ¿Y por qué ser la mejor no me hace feliz? Si a mí mi padre me dijo que si era la mejor yo sería feliz y en vez de ser feliz estoy en ansiedad, ¿no? Claro, claro. Sí, pues nos va a llevar a conocer todos esos patrones que traemos, ¿cierto? Como tú bien dices, desde la infancia. También vamos a poder ver entonces las emociones que se repiten, porque este mapa nos va a ir dando claridad de cuáles son las emociones que se están Sí. repitiendo. Mira, ahí tienes mucha razón. Y los mapas van por territorios. O sea, cuando se hace el mapa completo de una persona, aunque la persona no lo sepa, al final nos habla del territorio familia, territorio pareja, territorio ocio, territorio vida personal. Y en esa división horizontal, ¿no? Porque el mapa va de arriba abajo, pero luego los territorios quedan como en toda la horizontalidad. Pues resulta que a lo mejor una emoción que se repite mucho es la culpabilidad. Pues a lo mejor la persona vive culpabilidad en las relaciones familiares, pero luego vive culpabilidad en las relaciones de amistad y luego vive culpabilidad en el trabajo. Entonces resulta que si la culpa está en todos los territorios, la persona nunca se libra de la culpa. No hay un momento en que se relaje de la Mm. culpa. Esa culpabilidad se vuelve inconsciente, se vuelve totalmente automática y la persona vive con todas las consecuencias de la culpabilidad, porque la culpabilidad no solo es, ay, me siento culpable, no. La culpabilidad implica que quieres que te castiguen, que buscas que te perdonen, que buscas compensar, Mm. que te haces responsable de todo, que te exiges más, que te agotas, que... ¿Me sigues, no? Claro. Sí. Entonces resulta que de la culpa de un programa que está en 5 territorios vitales, vuelven a aparecer otras consecuencias, otros aspectos emocionales que vuelven a entrar en Elm, en Rockwater, en Oak, en Olive, en Larch, ¿no? Claro. Y todo porque, como tú has dicho,
en diferentes aspectos de la vida, esa emoción está presente Está siempre. presente, Sí. claro, está presente. Y en el abordaje de estas emociones en los distintos territorios, José Antonio, en el abordaje floral, ¿vamos haciendo que la persona aborde ese territorio o el territorio que le apremia en ese minuto de la consulta? ¿Cómo vamos haciendo ese abordaje floral? Bueno, ahí se trata de priorizar trabajos. En un proceso terapéutico de 10, 12 sesiones, o 8 o 14, las que sean, hay veces que hay algo que es importante, pero también hay cosas que son urgentes. Así que, en mi caso, la mayoría de las veces abordo lo urgente si es que hay algo urgente. ¿Que lo urgente es la relación de pareja? Pues bueno, pues trabajamos sobre el ámbito emocional de la relación de pareja y lo otro se puede ir trabajando más adelante. También es cierto que, bueno, cada terapeuta pues tiene su manera de prescribir. Nosotros usamos 2 preparados florales diferentes e incluso en ocasiones llegamos a hacer 3 preparados florales que se toman a lo largo de un mes. Entonces se pueden abordar diferentes trabajos. Y últimamente estamos, no sé si os sonará, pero estamos preparando unos pulverizadores en modo colonia con aceites esenciales y con esencias florales para que la persona se lo eche y se impregne del campo energético, lo que nos permite hacer trabajos concretos, por ejemplo, con ese pulverizador. Así que podemos hacer varios trabajos al mismo tiempo, pero sabemos cuáles son urgentes, cuáles son importantes, cuáles son necesarios y cuáles pueden esperar. Claro. Y en este trabajo así progresivo, ¿cierto? Porque sabemos que es un proceso, no es algo que vaya a ser instantáneo. Van a ir apareciendo entonces otras emociones, van a ir apareciendo en el camino, nos vamos a ir conectando con otras emociones. Totalmente, se va a ir haciendo consciente lo inconsciente. Claro. Claro, hasta el punto de que emociones que a lo mejor el terapeuta ya ha visto previamente por el lenguaje corporal, por la energía que irradia la persona, ¿no? Pero que la persona al principio pues, puede negar. Por ejemplo, con el sentimiento de culpabilidad. Yo muchas veces le pregunto al paciente, ¿tú te notas con un sentimiento de culpabilidad cotidiano? No, yo no me siento culpable nunca. Y a lo mejor en la sesión 3 o 4 dice, oye, es que me estoy dando cuenta que yo me siento culpable. Y claro, nosotros ya lo está anotado desde el principio, sentimiento de culpabilidad. ¿Qué pasa cuando surgen esas emociones? Que la persona a veces se entristece, a veces se enfada consigo misma, o se avergüenza, pero siempre hay el enfoque de es un descubrimiento, es una toma de conciencia. O sea, tomar conciencia de una emoción insana en ti no es negativo, al contrario, Claro. es súper positivo, aunque sea doloroso. Aunque sea doloroso. Exacto. Sí. Bueno, eso es lo que hace también que muchos de nuestros consultantes abandonen, ¿cierto? Cuando empiezan a hacer este trabajo más profundo. No querer sentir ese dolor o hacer conciencia de eso que arrastramos y que nos lleva a estar desde ahí. Entonces también es difícil para los consultantes y por eso el trabajo terapéutico también es compasivo en ese sentido y de acompañar en este proceso amorosamente para ir zafando de esa estructura tan arraigada. Sí, compasión, contención, esa contención, esa paciencia. Te digo que, por lo menos aquí en mi trabajo, en mi consulta, afortunadamente la gente asume ese dolor. Yo se lo digo antes de empezar, siempre hago una entrevista que no se cobra, que echamos aquí 45 minutos, una hora, y les cuento todo lo que van a vivir, cómo lo van a vivir, y les advierto, les digo, vas a descubrir aspectos de ti que no te van a gustar, o aspectos de los demás que no te van a gustar. Va a resultar doloroso, pero es un descubrimiento. Y las personas como que ya van sobre aviso, ya saben que van a haber cosas que no veían, aunque no sepan qué. Claro. Así, la mayoría de las veces es verdad que a lo mejor una persona de cada 100 lo deja,
dice, pues no quiero seguir, pero la mayoría de las personas, como es un trabajo sutil, progresivo, que no es, la terapia floral no es una terapia, salvo casos muy puntuales, no es una terapia de alto impacto, salvo que la persona sea altamente sensible. Entonces, esa sutileza y ese ir poco a poco favorece que las personas aguanten, por lo menos en mi experiencia. Claro, ese es el trabajo de nosotros como terapeutas, es hacer que ese proceso sea lo más amoroso y más tranquilo, también que lleve a la tranquilidad y a la paz y a la armonía de esa persona, ¿cierto? Sí. Bueno, dentro de este trabajo también van a aparecer o vamos a poder ver emociones que son como aisladas, que como que no tienen contexto. Pues sí, son emociones que a veces no somos capaces de identificar su origen, que podemos pensar, bueno, la persona nació así, es una herida del alma, o surgió en un momento determinado, pero no podemos localizar el origen. El mapa emocional sirve para explicar el origen, pero si hay algo que no se puede explicar, tampoco hay que volverse loco con, oye, ¿cuál es el origen? La esencia floral va a trabajar ese aspecto emocional, sepamos el origen o no lo sepamos. Por eso, si hay una emoción, que a ver, esto ocurre poco, pero imaginemos que la persona pues es una persona indecisa y no sabemos cómo ha llegado a ser indecisa. Dice, no, yo siempre he sido indecisa, pero esto te educaron, fueron muy exigentes, te reñían si fallabas, y cuando no se encuentra, pues bueno, pues se pone ahí en un lado, se le da un lugar, no se puede borrar, no se puede cerrar los ojos, se le da un lugar y dice, mira, tú te quedas ahí quieta, que te cita, que te vamos a tratar igual que te hacemos. Pero no sabemos con qué estás conectado y no pasa nada, ¿sabes? No, al menos tal y como yo estoy haciendo mapas desde hace muchos años y a lo mejor antes intentaba que todas las piezas del mapa encajasen perfectamente, ¿sabes? Mi Virgo ahí, pero un día me di cuenta y digo, vamos a ver, si esta pieza no encaja, pues la ponemos al lado y no pasa nada. Y los pacientes, los usuarios se quedaban tan tranquilos. No, para ellos no significaba algo diferente, ¿sabes? Sí. ¿Cómo llevar el ritmo en terapia con los mapas emocionales? Hace que este ritmo, este proceso, el ritmo en el proceso terapéutico, se lleva en conjunto con el paciente, con el consultante. Con los mapas, ¿suele ser más armonioso? ¿Suele ser más amoroso? Bueno, en principio, como te dije, yo utilizo los mapas a partir de cierta sesión para que la persona vea su radiografía emocional. Hasta ese momento los mapas los llevo yo en la cabeza. Yo voy comprendiendo el mapa de la persona y voy trabajando con el mapa que yo mismo sé de la persona. Que en un momento determinado tengo que, como esta chica, ¿no? Decir, a ver, ¿por qué estás en ansiedad? ¿De dónde nace? Esta ansiedad nace de esto, de esto, de esto y de esto, ¿vale? Pero la persona no conoce su mapa hasta que llega el momento en el que le puede poner nombre a las emociones y puede aceptar que eso está ahí. Ten en cuenta, mira, que un mapa emocional de una persona, yo cuando lo monto aquí, me puede llevar 2 horas, 3 horas hacerlo con la persona. Okay. Que intento que lo haga ella, porque ella ya maneja esos conceptos. Antes el mapa ya está dentro de la persona, pero claro. La persona no sabe darle nombre, no sabe qué es ira, o qué es tristeza, o qué es envidia, o qué es asco, o qué es resentimiento, o qué es rencor. Y ni siquiera sabe dónde ponerlo. Así que nosotros, como terapeutas, según vamos avanzando y teniendo el mapa de esa persona en la cabeza, vamos ayudándole a hacer su proceso y cuando yo veo que esa persona está preparada para ponerle nombre a sus emociones y para darles un orden, entonces le digo, bueno, la siguiente sesión, el mes que viene, hacemos tu mapa emocional. Y entonces la persona ya se le va preparando. Así que no hay un proceso en el que la persona va entrando en contacto con su mapa
no, salvo excepciones, como este caso que te dije, venga, te voy a hacer el mapa de esto. Eso sí, los mapas puntuales o los mapas de un solo territorio, sí se le van poniendo delante a los pacientes porque les ayuda un montón a comprenderse. Pero el mapa total a veces no hace falta ni enseñarlo, porque ya en todo el proceso hemos dado, bueno, este es el mapa de tu relación de pareja, este es el mapa de tu relación con el trabajo. Así que van apareciendo según la necesidad de la persona de comprender ese aspecto de su vida. Ok. ¿Cómo vas traduciendo desde ahí? ¿Cómo vas a ir traduciendo desde ahí el mapa en esencias florales? Bueno, ya te comenté que la intención es que sea una formación interactiva al máximo. Entonces, mi propuesta es que cada mes una persona acepte que se haga su mapa sobre una cuestión concreta. Y cuando está el mapa preparado con sus 10, 20, 30 emociones, lo que vamos a hacer es traducir, por ejemplo, el rencor lo vamos a traducir en clave de esencia floral. En este caso hablaremos de Bach. No hace falta conocer otros sistemas, ¿no? Aunque luego yo hable a lo mejor de la canción de Eva o de otros sistemas, pero conocer las 38 flores de Bach. Imagínate una persona que tiene un programa y primigenio de autoexigencia que deriva en un sentido de la responsabilidad, un sentido del control y una inseguridad en su valía intelectual. Bueno, pues la autoexigencia excesiva, el autojuicio, la autocrítica, la rigidez está vinculada a Rockwater, a agua de roca. El sentido de la responsabilidad desbordado o el sentido de la responsabilidad excesivo está vinculado a Olmo, a la esencia él. Entonces, por eso es importante que los alumnos y alumnas que se acerquen a esta formación hayan tenido contacto con las 38 flores de Bach, porque aquí, pues bueno, sí se explicará, bueno, esto es Olmo por esto, o esto es Beach por esto, o esto es Larch por esto, pero vamos a usar un lenguaje floral, o sea, nosotros vamos a hablar de, sea en español, sea en inglés, me da igual, o sea, el Larch o el Erce, Aspen o Orientemo, o, me da lo mismo, pero vamos a hablar de las esencias tal cual. Y entonces vamos a decir, mira, aquí tenemos una relación de Impatient, Beach y Rockwater. O aquí tenemos una conexión entre Mimulus y Larch, ¿no? Y eso, además, en los apuntes ya va todo especificado. Totalmente, bueno, no lo he dicho, pero la formación lleva unos apuntes muy completos. De hecho, creo que el total son 400 folios de apuntes que se van a dar mes a mes. Ya los tengo preparados son 10 meses, pues 9 grupos, creo que eran 9 grupos de apuntes, y en cada uno de ellos está puesto no solo el desarrollo, la estructura emocional, por ejemplo, Beach, y hablando de Beach, ejemplos sobre Beach, etcétera, sino que están establecidas todas las relaciones de Beach con todas las demás estructuras y cómo desde las demás estructuras se llega a Beach. Así que, como van a tener la oportunidad de hacer una lectura previa a la clase, los alumnos ya van a tener un poco la idea, ¿no? De, hombre, es que es muy fácil ver cómo de Vine se pasa a Beach, o de Beach se pasa a Vine, porque ya lo van a llevar explicado. Todo va súper explicado. Yo soy una persona que elabora unos apuntes. Ahora hay gente que dice que son muy extensos y hay gente que dice que son muy detallistas. Cada uno lo ve Para dejar contento a todos. Sí, pero que va súper explicado, súper. Llevo muchos años preparándolos y mejorándolos cada curso, porque además, en ese sentido, mi autoexigencia, mi Rockwater, sale a flote. Hace que yo sea muy perfeccionista. Me pasa a papel, ¿no? Y luego eso se queda plasmado en los apuntes y eso es bueno para los alumnos, aunque sean más trabajo para mí. Aprovechamos nosotros de aprender más, de todas maneras. José Antonio, y
en el momento que llegamos a hacer el preparado floral, el frasquito floral, Sí, ¿cómo llegas a ese frasquito floral? Menos es más, agregas todo lo que ves. vale. Aquí hay, cada maestrillo tiene su librillo, eso es un dicho que no sé si vosotros lo tenéis. Mira, yo empecé siendo muy purista. Había textos de bibliografía que yo estudiaba que decían que máximo 6 esencias por cada Claro, bote. sí, hay, Ah, sí. bueno, voy a decir, voy a arriesgarme. Como soy un poquito rebelde, pues dije, bueno, ¿por qué 6 y no 7? Bueno, y entonces, fíjate que yo me manejaba entonces con los frascos típicos, los goteros de 30 mililitros. Hoy Ya, en día trabajo con pulverizadores, es otra claro, manera. Entonces empecé a poner 7 y durante un año vi que con 7 funcionaba. Digo, oh, pues con 7 funciona. Bueno, oye, ¿y por qué no 8? Bueno, ya, cuando llegué a 12 esencias florales, me planté ahí. Dije, bueno, 12 me parece suficiente. También esos 12 esencias generalmente están vinculadas a un mismo trabajo, ¿no? Que ya, sería como un mapa, como un aspecto del mapa. Es decir, bueno, pues la autoexigencia. Si hay autoexigencia, hay perfeccionismo, hay responsabilidad, hay miedo al fracaso, hay autoestima baja y hay inseguridad intelectual, bueno, pues pongo la esencia correspondiente, pero todas en torno a un trabajo. ok, Que luego quiero hacer otro trabajo, bueno, pues preparo otro bote otro. Ujú. y la manera en la que yo luego prescribo las tomas es que el bote con el trabajo prioritario o más importante se toma 3 o 4 veces al día y el trabajo secundario, por decirlo de alguna manera, se toma al despertar y al acostarse. Ya, Todo esto ha sido, pues, fruto de seminarios, cursos, aprender con otros maestros y mi propia investigación. exacto. Bueno, pues os puedo decir, y claro, yo si no funcionase no lo haría, que hoy en día, con esos 2 preparados florales e incluso con uno que aprendí con Eduardo Greco a hacerlo en una botella de agua, el trabajo sigue saliendo adelante. Claro, claro. ¿Sabes? Solo me falta hacer una cosa que a veces me dicen los alumnos, ¿y por qué no pones las 38 esencias y ya está? Y Y tiramos ya para está. adelante, ¿no? Eso nunca lo he probado. Todavía no he llegado a ver. Sí, ¿para qué vamos a andar de a poco? Hagámoslo a lo grande. Venga, todas, Claro. todas. A eso no me he atrevido. Soy rebelde, pero no soy tan temerario, ¿sabes? No. Y una cosa. Hay pacientes que tienen prácticamente la misma prescripción desde el principio hasta el final y hay ¿Ya? pacientes que cada 3 o 4 meses cambia el trabajo y cambia la prescripción. Entonces, ahí ya es un trabajo como muy individualizado. Hay gente que se llevan esta prescripción y prácticamente todo su proceso va con esa prescripción. Y otras Ok, personas pues que van evolucionando, van cambiando y hay que cambiar la formulación. claro. Todo eso lo Qué voy bueno anotando. qué bueno que apuntaste a eso, porque es importante que las personas que nos están viendo entiendan que el trabajo y el proceso terapéutico es totalmente individual, es personalizado. No hay una Totalmente. fórmula estrella para todo el mundo, que todos tomen lo mismo, excepto casos puntuales, ¿no es cierto?, para ciertas situaciones que podemos hacer un trabajo transpersonal, pero el trabajo terapéutico es totalmente personalizado. Totalmente. Hombre, tenemos el remedio rescate y tenemos algunas fórmulas que algunos profesionales han desarrollado, pero luego, pues mira, aquí, por ejemplo, se pueden ver, eso es parte de mis esencias y en este armario que vais a ver ahora, en ese armarito, ahí hay otras. O sea, yo aquí, en este despacho, de los 2 que hay en mi centro, aquí tengo casi 400 esencias florales. Y otras que todavía no me he estudiado. Pues Claro. son 400 herramientas que combinando
determinadas van a ayudar a que el trabajo sea muy personalizado, muy individualizado. Claro. Empecé con Bach y las 38 flores de Bach todos mis pacientes las toman, pero cuando ese sistema ya lo tenía más manejado, ya, pues entonces el segundo sistema que utilicé fueron las estas que son la danza de Adán y la Ah, canción de Eva de Eduardo Greco. Eduardo Greco. Y ya después de años de trabajar con ellas, pues ya me atreví con las esencias de las orquídeas del Amazonas de Andreas Corte y después con el sistema australiano y después, pero bueno, basta, yo soy muy del sistema Bach. Claro. Ahora bien, si uno quiere herramientas más finas para matices emocionales muy concretos, pues puede investigar, buscar e ir ampliando su, digamos, su cantidad, ¿no? de esencias. Claro. Pero para mí, y luego, normalmente no mezclo, o por ejemplo, las que trabajo con Bach solo son Bach. Si utilizo la canción de Eva, pues solo son la canción de Eva. Ay, ok, ya. Pero No también mezclas los hay sistemas. sí, pero también hay algunos sistemas que mezclo y sigue funcionando. Y además que lo he comprobado. He cogido dos esencias de dos sistemas y las he Ujú. puesto juntas y se las he dado a la persona y las dos han hecho su trabajo. Ok. Cuando tú entregas este ramillete floral, este frasquito floral, le explicas, me imagino, a la persona el trabajo que va a hacer, la esencia en ella, para que lleve en su bitácora, ¿o no? ¿Ya? No, ya. No, durante las 3 primeras sesiones no le explico nada. Le digo, te tomas las esencias y me cuentas qué te está pasando. ¿Ya? Y la persona se ve obligada, con un cuaderno de trabajo que se entrega, a Claro. empezar a prestar atención. Mm. Porque si yo le digo, cuando te tomes esto vas a sentir que la culpabilidad remite, que el sentido de la responsabilidad baja, que tu centaurio, es decir, que ganas en asertividad, etcétera, etcétera. Por un lado, la persona se puede ver inducida, es decir, puede decir, esto funciona porque me lo han dicho. ¿Ya? Puede pensar que es un placebo, dice, claro, Claro. como me lo dicen, pues funciona, ¿no? O puede pensar que yo le estoy metiendo esas ideas en la cabeza. Por eso, las 3 primeras sesiones, yo no le digo qué se está tomando ni para qué, porque la persona va a hacer un acto de atención y de toma de conciencia de esos movimientos. Y eso le convence más todavía de la eficacia de las esencias florales. Ok. Y cuando ya hemos hecho 3 sesiones, que son 3 meses, más o menos, que ya la persona me dice, oye, pues parece que me siento menos culpable, o parece que paso más de mi hermano que siempre me está machacando, o parece que sé decirle más veces no a mi pareja, o cuando ya la persona me empieza a hablar en clave de emociones, entonces yo ya le empiezo también a hablar en clave de emociones. Ya, ok. Sí, es que, mira, yo soy, ¿cómo decirte? Yo soy una persona muy escéptica. Entré en esto porque fui paciente de un terapeuta floral allá por el 90, los años 90, y soy muy escéptico. Y cuando viene alguien, yo no quiero que me crea, solo quiero que preste atención. Atención. El hecho de enfocar la atención dentro en vez de fuera y donde tiene que mirar en vez de donde no tiene que mirar, hace que la persona aprenda a enfocar la atención en los aspectos que importan. Es el enfoque de la atención uno de los aspectos más importantes del proceso terapéutico. ¿Sabes? Claro. Sí, sí, coincido contigo ahí, que tenemos que llevar a que nuestro consultante, nuestro paciente, ponga la atención en lo que tiene que poner la atención y deje de poner la atención donde la ha puesto hasta ese minuto que llega a la consulta, que no le ha servido de mucho. Sí. Cambiar el foco de atención es importante, es importante. Bueno, a todas y a todos a quienes nos están escuchando y viendo, y seguramente a los que nos van a ver y escuchar después, les vamos a contar
que tenemos esta formación con José Antonio programada para el mes de septiembre. Los primeros días de septiembre empezamos con esta formación que es para todas y todos los terapeutas florales, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo, José Antonio, de esta formación? Pues mira, primero ampliar un poco el rango, es para terapeutas florales y para personas que hayan hecho alguna introducción a la terapia floral, aunque no practiquen la terapia floral, Claro, ni se sientan terapeutas. Es para cualquier amante de la terapia floral. Luego contestamos una pregunta que estoy viendo ahí. No sé si la ves tú, que preguntan por el cuadernillo de preguntas. Si hay algún cuadernillo, claro, de especial para los pacientes, sí. ¿Hay algún cuadernillo de preguntas especial para los pacientes? ¿Contesto a eso primero? Pues mira, sí, aquí yo trabajo con dos materiales que os voy a enseñar. Dos materiales. Menos mal que estoy en mi centro. Mirad, uno de ellos es este libro, es un protocolo de preguntas, supongo que se verá al revés. Sí. Es un protocolo de preguntas que hace años yo se lo hacía a los pacientes, les hacía las preguntas de una en una. Aquí tengo uno antiguo y les hacía unas 500 preguntas que a mí me daban ya una clave del mundo emocional de la persona. Mirad, esto era un protocolo. Aquí tengo un protocolo de 500 preguntas sobre el mundo emocional. Ya. Están divididas por estructuras. Las preguntas relacionadas con Rob Rose, las preguntas relacionadas con Mimulus, las preguntas relacionadas con Cherry Plant, ¿no? Okay. Entonces, estas preguntas nos sentábamos y en 2 sesiones yo le preguntaba, ¿tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedo a dejar de existir? ¿Tienes miedo a la pérdida de la identidad? Y entonces íbamos conociendo juntos el mundo emocional de la persona. Como estas preguntas las hacía, son 500, las hacía 3 veces por paciente. 3 veces por paciente implicaba 1.500 preguntas por paciente. Por 100 pacientes al año, 15.000 preguntas. 15.000 veces, de verdad que yo llegó un momento en que ya me agobiaba. Sí. Así que lo que hice, como trabajo tanto escribiendo, lo que hice fue escribir todas las preguntas y todas las respuestas en un libro. Ya. La persona la reduje a 444 y todos los pacientes se llevan este libro y ellos se lo van leyendo capítulo por capítulo. Ok. Miedo, incertidumbre, falta de interés por el presente. Entonces, cada mes se leen un capítulo con las preguntas y las respuestas. Y ellos mismos hacen un proceso de autoindagación. Ellos mismos se dicen, ¿esto que dice aquí me pasa? Y lo van marcando ellos en el índice y dice, esto me pasa, esto me pasa, esto me pasa. Y yo luego cuando lo cojo veo todo lo que le pasa y ellos, fíjate, ellos ya me están diciendo qué esencias florales necesitan. Claro, claro. Exacto. Sin saberlo. No, pues. Porque aquí no hay nada de esencias florales. Pero todas estas preguntas, cada grupo de preguntas responde a una estructura y a una flor. Claro, claro. Claro. Entonces ellos ya me lo van dando, por un lado. Y por otro lado, en mi caso, yo digo que yo es que laboro, soy muy maestro de escuela, hay un cuaderno de trabajo en el que estas personas día a día van plasmando, por ejemplo aquí, van plasmando sus estados emocionales, van apuntando lo que van sintiendo, los cambios que van sintiendo, cosas que van quedando registradas y que cuando llegan aquí me lo ponen encima de la mesa, lo abrimos y hacemos un repaso. Os voy a enseñar uno de una paciente, mirad cómo queda. Mirad, este libro está muy trabajado. Muy trabajado, claro. Aquí está el calendario emocional con las emociones que la persona va viviendo, ¿no? Tiene sus textos, tiene sus ejercicios, tiene sus dibujos, tiene sus tareas. Las tareas terapéuticas son fundamentales. Si le damos la esencia que hace el cambio vibracional, pero no hace una acción que haga el cambio actitudinal, el cambio neurológico, entonces
no estamos haciendo un trabajo entre la persona, la esencia y el terapeuta. Aquí lo que hacemos es combinar el trabajo de los tres. Integrar, claro. Hay que integrar. Claro, y de esa manera se va grabando el cambio a nivel vibracional, a nivel emocional y a nivel de acción, a nivel de hábitos. Claro. ¿No? Y eso hace que el trabajo, cuando la gente se termina, eso ya está cambiado a nivel neurológico. Claro. Exacto. Mira, a mí me ha venido mucha gente diciéndome, yo tomé esencias florales durante 3 meses y mientras las tomaba iba bien, pero dejé de tomarlas y ya, pues, como que se pasó el efecto. Claro, la esencia floral a lo que hace es transformar el patrón vibracional de la persona. Pero si la persona no transforma el hábito, al final la fuerza del hábito vuelve a poner el mismo patrón anterior. Exacto. Claro. Entonces, para transformar el hábito, lo que hacemos es establecer unos cambios, unas tareas, unos mantras, lo que le viene bien a la persona. Si la persona tiene miedo a hacer cosas sola, bueno, pues mira, vas a ir a una pastelería y te vas a comer un pastel tú sola. ¡Ay, qué miedo! Y tal. Bueno, prueba a ver. Y lo hace un mes y lo hace otro y llega un momento en que dice, pues si es que no pasa nada. O sea, yo me tomo el pastel y no me pasa nada. No pasa nada. Claro. Entonces, estamos trabajando con Heather, pero también estamos trabajando con el cambio de hábito. Claro, exacto. Ya, creo que dimos respuesta y ahí hay felicitaciones de Flores de Bach de Talca, aplausos de la Mari Godoy, corazoncitos. La gente se ha quedado maravillada con todo el material, todo el trabajo que tú nos has mostrado con estos mapas emocionales. Entonces, José Antonio, esta formación que vamos a empezar en septiembre va dirigida a todos los amantes de la terapia floral que tengan un conocimiento básico acerca de las esencias florales, ¿ya? Sí. Y el objetivo de esta formación, entonces... El objetivo es comprender la terapia floral en vez de como unas esencias que se van tomando, como unas esencias que hacen sinergias. Que tanto si hay una sinergia entre crabapple y elm, bueno, pues entonces tendrás que tomar crabapple y elm. Y que nosotros como terapeutas seamos capaces de ver el mapa emocional de la persona incluso antes de que la persona nos lo cuente. Y os explico una anécdota. Cuando yo empecé, me acuerdo que Luis Jiménez nos contaba una anécdota de Bach, ¿no? De Edward Bach, que decía que en el tiempo en que su paciente iba desde la puerta de la consulta hasta la silla, Edward Bach ya sabía lo que le pasaba. Y yo te lo digo, te lo aseguro. Vamos a situarnos en el año 2004. Yo decía, eso es imposible. Es imposible que un hombre mirando a otro que se está acercando sepa lo que le pasa. Bueno, pues hoy en día, cuando me llaman por teléfono, solo por la manera de hablar, por el tono, por la intensidad, por el volumen, por la velocidad, yo ya sé si la persona es mandona o vulnerable, si es responsable o irresponsable, si es impaciente o paciente. O sea, ya está, ¿no? Y si además viene y la manera de dar la mano, la manera de entrar en la consulta, si se sienta, si no se sienta, si pide permiso, si se sienta en la silla del terapeuta. No sé si os ha pasado, pero en mi despacho hay 2 sillas de un lado y mi silla mi silla del otro. Os puedo asegurar que hay gente Vine, que se sienta en mi silla. Porque es su lugar, ¿no? Entonces, claro, es un lugar natural, Entonces, con todo eso nosotros montamos el mapa, ya vamos montando el mapa emocional y sabemos lo que le pasa a la persona, por qué le pasa, de dónde le viene, y eso nos da, digamos, cierta ventaja sobre la persona, porque tened en cuenta que nos está dando la información de su inconsciente. El mapa emocional nos va a dar una gran cantidad de información inconsciente para la persona. Exactamente, claro.
que la persona, si le preguntamos directamente, nos va a decir que no y nunca nos lo contaría, porque no lo sabe, ni lo reconoce, ni es consciente. Entonces, al ser nosotros capaces de pensar en clave de mapas emocionales, solo de pensar en clave de mapas emocionales, ni siquiera de ponérselo encima de la mesa a la persona, solo con pensar en clave de mapa emocional, en vez de ver un síntoma, vemos las 10 causas del síntoma. Claro. Y podemos ir a preguntarle a la persona, a ti, tú de pequeño, tus padres te decían, son muy buenas notas, pero puedes mejorar, y dice, sí, ¿cómo lo sabes? Porque son aspectos emocionales que son patrones que se repiten, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí tienes el beneficio, o uno de los beneficios de los mapas, que hace que los terapeutas parezca que leen el pensamiento. Son clarividentes. Sí, se lo creen, ¿eh? Dice, ¿cómo puedes saber de mi vida? Tú me has visto a mí de pequeña, ¿cómo sabes que mi padre decía esto o que mi madre decía esto? Porque son patrones que se repiten y eso se va colocando en forma de mapa. Exacto. El espejo, el mapa o espejo emocional. Te vas creando un espejo emocional. Sí. Interesante, sí. José Antonio, hermoso tu trabajo. La gente ha quedado súper entusiasmada. Están preguntando dónde encontrar tus libros. Pues este libro en concreto, que está diseñado para terapeutas, vosotros allí lo podéis encontrar en Amazon. Ya. Seguramente que está en Amazon. Yo no lo llevo, lo lleva la editorial, pero tiene que estar en Amazon, ¿vale? ¿Y el cuadernillo? ¿El cuadernillo de trabajo también? No, porque eso es una cosa que yo hago aquí, ¿no? Y que además siempre está en permanente evolución, siempre lo estoy evolucionando. Okay. Claro, si te digo la historia de esto, este cuadernillo empezó porque yo daba hojas como esta, ¿ya? Y las daba sueltas, ¿no? Y decía, bueno, vas a hacer esto como si fuese una receta. Y luego los pacientes, ¿sabes qué decían? Que habían perdido la hoja. Dice, es que perdí la hoja. Y yo decía, ¿qué me estás contando? O sea, y empecé preparé una cosa encuadernada y ponía tareas. Y yo ponía las tareas. Y después de, mira, te vas a leer esto. Y al final, pues entre lo que se tenían que leer, las tareas y el calendario emocional, que es una evolución del calendario menstrual, pues al final dije, oye, y pues no lo voy a dar en hojas sueltas, lo voy a encuadernar. Encuadernar, claro. Y después de encuadernarlo, pues ya viene ponerlo bonito, que si las esquinas redondeadas, que si lo hacemos en color, que si... ¿sabes? Y ahí sale tu pasión de Virgo, de detallista y lo bonito y el detalle. Sí, sí. Qué hermoso, José Antonio, todo tu trabajo. Quiero ir terminando esta hermosa conversación de hoy día y dejando a todas y a todos invitados a esta maravillosa formación que vamos a empezar en septiembre, que es para todo público, terapeuta floral, amante de las flores, no solamente para socios o terapeutas de la Asociación Gremial de Terapeutas Florales, ¿ya? Es para todo quien esté interesado en aprender estas técnicas tan hermosas, ¿ya? Quiero terminar preguntándole a José Antonio acerca de una frase que leí el otro día. Nosotros no vivimos la vida, dice, la vida nos vive a nosotros. ¿Qué nos quieres decir con eso? Pues, yo con eso quería decir que si no somos conscientes de toda esta programación emocional insana que nos lleva, e incluso la sana, al final somos esclavos de los impulsos, de los instintos, de los programas, incluso somos esclavos de las energías planetarias, de lo que nuestros ancestros nos han dejado como herencia. Entonces, la vida, que es mucho más grande que cualquiera de nosotros, nos lleva por donde quiere. Pero si nos vamos haciendo conscientes de algunos de estos aspectos y los vamos sanando, entonces la vida suelta un poco las riendas y nos dice, bueno, parece que te estás ganando ser un poquito más libre, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos conseguir que en vez de que vivirnos la vida a nosotros vivamos nuestra vida. Hay un texto de Bach, así un poco perdido, que relaciona la terapia floral o las flores de Bach
con la astrología. Y es un texto así como que se quedó así un poco en el aire que decía Bach, que decía, cuando el hombre sea capaz de sustraerse a la influencia de los astros, será libre. Sí, verdad. Se trata de eso, ¿no? Nosotros no solo tenemos la influencia de los astros, tenemos la influencia kármica y tenemos la influencia transgeneracional. Si nos vamos librando de esas influencias porque las vamos sanando, entonces vamos ganando libertad. Es decir, nos vamos ganando el derecho a vivir nuestra vida consciente y libremente. La mayoría de la gente vive en automático, ¿sabes? La mayoría de la gente vive en ego. Cada vez que avanzamos en todo este proceso de autoconocimiento y de sanación, vivimos más en conciencia y menos en ego. Y eso es lo que nos libera. Eso es lo que nos libera y nos acerca al único y último lugar al que tenemos que llegar, y que yo voy llegando, y que yo diga esto quiere decir que mi terapeuta está consiguiendo un buen trabajo. Vamos a llegar cada vez más cerca del amor. El amor con mayúsculas. A la unidad de todas las cosas. Exactamente. Esto lo consigue mi terapeuta, que es mi compañero. Si no, yo no hablaría del amor, que lo sepas. Sí, gracias José Antonio, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros este sábado, gracias a todos y a todas que nos han acompañado hoy día, y todas las consultas acerca de esta gran formación en nuestras redes sociales de la AGTF o a nuestro correo de la AGFT, terapeutasflorales@gmail.com. Nos estamos viendo, un saludo y un abrazo a todos. Gracias, muchas gracias por sus comentarios también. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Adiós a todos.